Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Un gusto poder saludarles y darles la más cordial bienvenida a este su espacio radial de la noche de Mi alma tiene sed. Para nosotros es un verdadero privilegio de parte del Señor poderle dar la bienvenida y acompañarme en esta hora de la noche. Después de su jornada laboral, entendemos que la gran mayoría de personas tiene un horario matutino en sus actividades y nos hacen el favor de permitirnos acompañarle en su centro de trabajo, en sus actividades del hogar, en los diferentes mercados, en sus vehículos, en sus puestos de trabajo, centros de asistencia de salud pública o privada. Nos permiten acompañarle a través de la programación de Radio 760. Así que a todos y cada uno de ustedes les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que su jornada haya sido bastante productiva. Si usted está atravesando por alguna dificultad, tenga por seguro que el Señor está a su lado, apoyándole, ayudándole, consolándole, reconfortándole, y seguramente Él va a abrir las puertas para que esa situación que hoy lo está martirizando, que hoy quizá le está quitando un poco de paz o lo tiene incómodo, se resuelva de la manera más favorable y adecuada posible. Así que muchas gracias por sintonizarnos y escucharnos. Le bendecimos con todo nuestro corazón. Y bien, vamos a reflexionar en la palabra del Señor, no sin antes haciéndole la invitación de que usted puede reportar sintonía en cuanto les sea posible en horario de oficina. Los teléfonos 24 37 59 59 o al teléfono celular 4709 3785, donde gustosamente tomaremos sus reportes, sus peticiones de oración. Permítanos saber si este programa ha bendecido su vida, si está edificando su vida, si le está sirviendo de apoyo. Nosotros gustosamente vamos a recibir sus comentarios. Hemos estado platicando durante un tiempo ya, amados hermanos, del tema del regreso del Señor. He compartido que desde el punto de vista de todo creyente, este debe ser uno de los pilares fundamentales de la fe de todos y cada uno de nosotros, amados hermanos. Y no podemos permitir que este pilar se nos sea arrebatado, ya que a raíz de esta situación, amados hermanos, muchos han dejado de seguir al Señor o lo siguen sin un temor reverente, y esto ha causado que la cristiandad, amados hermanos, se vea afectada por un lado, se vea menguada por otro, y se vea más como una religión que como una relación con Dios, que es lo que genuinamente el Señor ha diseñado desde el principio de los tiempos. Y hemos estado hablando de este tema y aún no hemos logrado abordar los capítulos escatológicos de Mateo, Marcos y Lucas, y lo que es el Apocalipsis en sí. Esperamos que el Señor nos permita a poder abordarlos de una manera adecuada, oportuna, para que usted sea edificado, sea bendecido. Sin lugar a dudas, amado hermano, necesitamos la guía del Espíritu Santo para que lo que se hable, para lo que se estudie, para lo que se medite, sea adecuadamente lo que el Señor quiere que nosotros entendamos y comprendamos. Pero sin lugar a dudas, amado hermano, el fin primordial es que nosotros amemos el regreso del Señor y que nos preparemos para ello.
Desde que el Señor nos alcanzó, amados hermanos, nosotros debemos de estarnos preparando para su venida. Esa es la verdad irrefutable del cristianismo. Nosotros nos deberíamos de estar preparando para el regreso del Señor desde que lo conocemos, y no dejar de hacerlo bajo ninguna circunstancia, aun cuando la situación externa, amados hermanos, en los factores políticos, económicos, sociales, culturales, etcétera, etcétera, que se ven continuamente afectados, dañados por diversas circunstancias, nos hagan cambiar de forma de pensar y de actuar. El tema de la venida del Señor, yo sé, amados hermanos, que en algunos momentos cobra auges cuando hay situaciones que ocurren en diversas partes del planeta, o bien fenómenos climáticos o políticos o sociales que nos alertan, ¿verdad? Que nos alertan, y que muchas personas han utilizado de alguna manera para retomar el tema de la venida del Señor. Pero hay muchos que piensan que lo que se está tratando es de amedrentar, de causar miedo en la población. Y no es ese el fin. Como lo he explicado antes, amado hermano, estamos claros que el tema del regreso del Señor, en el contexto profético, en el contexto bíblico, tanto de las profecías del Antiguo Testamento como lo que se menciona de este evento en el Nuevo Testamento, está rodeado de eventos en los cielos, eventos cósmicos, eventos políticos, eventos económicos, que anuncian o que dejan ver que la venida del Señor está cerca. Sin embargo, amados hermanos, cuando ya leemos en detalle los fenómenos que están ahí en los libros proféticos, nos dicen que estas son señales, pero que las que efectivamente ya anuncian el arribo de la segunda venida del Señor tienen niveles catastróficos mayores a lo que nuestros ojos han visto. Terremotos han habido, amados hermanos, terremotos fuertes que han derrumbado ciudades y que obviamente han cobrado la vida de personas. Pero los que se narran ya en los eventos proféticos son de magnitudes aún mayores, que esperamos no verlos, amados hermanos, sino que todos podamos cumplir la comisión que el Señor nos ha dado de anunciar las buenas nuevas del Evangelio, y que la mayoría de personas, y de ser posible la totalidad de las mismas, sean salvas, para que el Señor reciba una cosecha abundante en sus graneros, que es una de las parábolas con las cuales el Señor nos compara con el trigo, nos compara con las uvas, nos compara con una época de cosecha, de recolección de frutos, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, hemos estado meditando en ese tema. En los últimos programas estuvimos leyendo y estudiando la carta de Pablo a los tesalonicenses, y la estudiamos porque esas dos cartas en particular son las primeras cartas que se escribieron antes de los evangelios. O sea, en la línea del tiempo, estas dos cartas serían las primeras que forman el canon bíblico del Nuevo Testamento, y en ellas el apóstol Pablo, por guianza del Espíritu Santo, por orden del Espíritu Santo, por inspiración del Espíritu Santo, habló del tema del regreso del Señor. Tesalónica, pues como lo hemos mencionado, fue una iglesia que se fundó con una de las visitas del apóstol Pablo en el capítulo número 16 del libro de los Hechos, y ahí se nos indica que el apóstol estuvo alrededor de 2 años enseñando por esas regiones. Y seguramente hay algunas enseñanzas que no nos han llegado en el tiempo, que se estuvieron dando de forma continua en ese lugar, y algunos temas fueron desarrollados posteriormente en otras cartas. En uno de los temas anteriores estuvimos estudiando la carta a los Corintios en el capítulo 15,
donde aborda específicamente la temática de la transformación, porque ustedes saben que en Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante, cuando el Señor nos deja ver ahí por mano de Pablo que el Señor mismo va a posarse en las nubes y desde ahí va a llamar a su iglesia, pues obviamente va a haber una transformación, va a haber un cambio. No vamos a subir en este cuerpo, tenemos que subir con un cuerpo celestial, y eso lo desarrolló en el capítulo 15, verso 30 en adelante de la carta a los Corintios. Y de igual forma los otros apóstoles del Señor desarrollaron algunos aspectos de la temática en sus cartas, hablando siempre de la venida del Señor. Es por ello que en esta oportunidad yo quisiera hablarles, si el Señor me lo permite, de dos cartas que están en el Nuevo Testamento, que son de los hermanos del Señor. Entendemos, amado hermano, hemos sido de alguna manera culturizados de que en la época que se vivió en Israel y que se escribieron los libros que hoy conforman el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, tenían la cultura de llamar hermanos a todos, pero realmente el uso, amado hermano, de la palabra hermano sí tiene algunas connotaciones que hoy queremos verlas. Para ir desarrollando el tema, amados hermanos, y que no me agarre el tiempo, quisiera que por favor me acompañe usted al Evangelio de Marcos, capítulo número 6. Evangelio de Marcos, capítulo número 6. Quiero ponerlo ahí en contexto para que vayamos aprendiendo un poco. Y dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces, amados hermanos, aquí se nos narra un pasaje o una porción ya del ministerio público del Señor, donde Él regresa a su tierra. Recordemos que después del regreso del Señor de Egipto, cuando Él ya era un jovencito prácticamente, usted sabe que por la persecución que ocurrió o que realizó Herodes en búsqueda del recién nacido, él mandó a matar a los niños de 2 años hacia abajo. El Señor le dio la orden a José de que tomara a María y al niño Jesús y se los llevara a Egipto, y estuvo allá viviendo un tiempo hasta que el Señor también le indicó que los que lo buscaban ya habían muerto, y regresó. Entonces cuando él regresa a su tierra, pues él ya no se establece en la ciudad donde originalmente vivían, sino que decidió establecerse en Nazaret. Y ahí en Nazaret el Señor pues se convirtió en un joven, luego en un adulto, y al tiempo señalado él partió de Nazaret y se movió hacia Capernaum, donde él estableció su base de operaciones, si usted me permite, para la predicación del Evangelio en su ministerio público.
Entonces vemos acá que en una de las épocas de su ministerio público, él decide regresar a Nazaret para predicar las buenas nuevas, y no fue del todo bien recibido, sino que cuando él entró, como era su costumbre, amados hermanos, porque recordemos que Jesús nació en Israel, no lo podemos negar, no lo podemos cambiar. El Señor Dios Todopoderoso permitió que él naciera, creciera y se desarrollara en Israel, y por lo tanto él tenía que acatar las normas de la ley, y una de las normas de la ley era que se congregara en la sinagoga. Entonces Jesús nunca dejó de hacerlo, amados hermanos. De hecho, al inicio de su ministerio se lo puede ver que él predicaba en las sinagogas, pero cuando las multitudes, la cantidad de gente empezó a llegar, las sinagogas se hicieron insuficientes para contener a la gran cantidad de personas, por lo cual Jesús ya predicaba en los campos. Ahí vemos los sermones en los montes del capítulo 5 de Mateo y del capítulo 11 y 12 de Lucas, que son dos sermones diferentes, no son el mismo, son diferentes, que lo realizaba en las llanuras. Vemos también, por ejemplo, que Lucas en el capítulo 5 nos dice que Jesús predicaba desde las barcas y las multitudes estaban alrededor escuchando, porque obviamente era demasiada la gente que acudía a escuchar al Señor. Pero al principio de su ministerio lo hacía en las sinagogas, y aquí precisamente él regresa y entra en una sinagoga en el Shabbat, en el día de reposo, y cuando lo oyeron, pues seguramente, pues aquí vemos, mejor dicho, Marcos nos deja ver que todos se preguntaban ¿y de dónde obtuvo él estos conocimientos? Porque como lo habían visto crecer y desarrollarse en una comunidad, porque Nazaret no era una ciudad grande, era un poblado, si usted me permite esa expresión, una comunidad pues, donde todos se conocían. Y cuando vieron que Jesús desarrollaba una didáctica, una enseñanza del reino, una sabiduría poderosa, se cuestionaban de dónde tiene estas cosas y qué es esta sabiduría que le da y cómo es que él hace estos milagros, ¿no? Entonces se preguntaron ya en el verso 3 del capítulo 6 de Marcos, dicen, ¿no es este el carpintero? Y entendemos, amados hermanos, por el estudio ya de la palabra griega que aquí se traduce como carpintero, que también la palabra nos permite entender que él era un constructor, o sea que él trabajaba también la piedra, labraba la piedra, hacía trabajos finos y también hacía trabajos de ebanistería, es decir, de carpintería propiamente. Y por la época en la que el Señor creció, era más factible que él se desarrollara en la construcción, realizando obras arquitectónicas, que propiamente la carpintería. Entonces es un aporte que le doy, amados hermanos, para que sepamos que el Señor pues obviamente aprendió un oficio. El punto primordial para mí es que el Señor aprendió un oficio. El Señor, aunque sabía que tenía un llamado, que iba a ejercer un ministerio, que sabía su identidad, porque él nunca la perdió. En el Evangelio de Juan se nos deja ver que sabiendo de dónde él venía y hacia dónde iba, y se afirmó su vista para ir a Jerusalén. Entonces el Señor tenía claro su propósito en la vida, pero él aprendió un oficio y conoce el trabajo que cada uno de nosotros realiza. Él realizaba trabajo físico y mental, y obviamente conoce, amados hermanos, las necesidades que todo ser humano tiene. Entonces todos se preguntaban, pues, ¿no es este el carpintero? ¿No es este el que realiza trabajos arquitectónicos? Hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón. Y entonces aquí ya se le menciona a por lo menos 4 hermanos directos. No está hablando de hermanos en el sentido de una hermandad como miembros de un país o de una comunidad, sino que le está hablando de hermanos de carne.
Y usted sabe, amados hermanos, que eh, Jesús no nació de una manera, o mejor dicho, que Jesús nació de una mujer. Ese es el punto que yo quería recalcarle, amado hermano. No es un nacimiento diferente a los que han ocurrido en la tierra, sino que Jesús nació de una mujer. Es decir, no vinieron unos ángeles y lo trajeron. Ese era el punto que yo quería enfatizar, que no fue un nacimiento místico, pues, sino que fue un nacimiento como los que ocurren. Con la única diferencia que José, el esposo de María, nunca la tocó, sino que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació en el tiempo que tenía que nacer. Y José solo se encargó de cuidar lo que esa fuera la tarea que Dios le otorgó a él y que se la reveló en sueños, y lo cuidó. Lo tomó como suyo, lo crió, lo alimentó, le dio un techo, le dio alimento, le enseñó un oficio, le dio responsabilidades, amado hermano. Y posteriormente, pues ya José y María realizaron su vida normal, y fruto de esta relación nacieron Jacobo, José, Judas, Simón, y también dice que tenía hermanas, porque aquí menciona, y no están también aquí con nosotros sus hermanas. Entonces Jesús sí llegó a tener miembros de su propia familia, pero su familia, amados hermanos, durante un tiempo no creyó en él, no tenían fe en él. Y dice acá, por ejemplo, en Marcos capítulo 3 verso 21, dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Entonces, amado hermano, también su familia en algún momento llegó a dudar de la obra que él realizaba. Sin embargo, pues, cuando ya vieron el desarrollo de su ministerio, las obras que él realizó, dos de los hermanos que hemos mencionado acá en esta porción bíblica se convirtieron al Señor. Uno de ellos fue Jacobo, y que las Biblias actuales, si usted tiene una Biblia Reina Valera 60, una Biblia de las Américas, una nueva versión internacional, lo traducen como Santiago. He explicado en otras oportunidades, y quiero hacerlo una vez más, amado hermano, que el nombre de Santiago se formó cuando la religión predominante de inicios del siglo III en adelante empezó a nombrar como santos a todos y cada uno de los personajes de la escritura. Y entonces el nombre apareció inicialmente como San Jacob, porque recuerde que estamos hablando de un idioma hebreo. Los nombres de los hermanos del Señor, los nombres que están en la Biblia, son todos de nombre hebreo. No son nombres latinoamericanos, ni son nombres de otra nacionalidad más que israelita. Entonces, el nombre inició como Jacob, porque así se pronuncia, Jacob. Nosotros decimos Jacob, pero es Jacob. Y posteriormente, con el paso de los años, San Jacob se convirtió en Santiago, y así apareció Santiago. Pero ya muchas versiones lo ponen, ahí ponen la nota que no es Santiago, sino que es Jacob. Y algunas Biblias, como las Biblias textuales, que han empezado a surgir a partir del año 2002, 2013 en adelante, ya ponen el nombre del libro Jacobo, haciendo la aclaración pues de que el nombre así efectivamente es. Y el otro hermano del Señor es Judas, no Judas Iscariote, no, hago la aclaración. Ni el otro Judas es Judas el cananita,
que se menciona en el capítulo 10 de Mateo y en el capítulo, y en el Evangelio de Marcos y Lucas, lo que nosotros llamamos los 12 apóstoles. Estos dos hermanos del Señor también fueron considerados apóstoles en su momento en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. Recuerde usted que había, por lo menos en el discipulado del Señor, habían 3 Jacobs o Jacob. Jacob, el hermano de Juan, que fue muerto en el capítulo número 8 o 9 del libro de los Hechos, si no me vaya a la memoria, creo que en el capítulo 8 del libro de los Hechos fue muerto Jacob o Santiago. El otro Jacob no se vuelve a mencionar, y este Jacob o Santiago aparece en el capítulo número 15 del libro de los Hechos, y se dice claramente, y Pablo también así lo menciona en sus cartas, específicamente en Gálatas, que él conoció a Santiago, el hermano del Señor. Él hace esa distinción y lo deja claramente establecido de que este Jacob o Santiago que estamos leyendo, y que tiene una carta universal, la carta universal de Santiago o Jacob, es hermano del Señor. Él no es una persona ajena al Señor, sino que fue alguien que se convirtió al Señor. Y les menciono esto porque tanto Jacobo o Jacob y Judas, que son hermanos del Señor, por parte de mamá, ¿verdad? No por parte de padre y madre, sino por parte de mamá, porque ya le he mencionado que José sí tuvo una vida marital con María, y de esa relación nacieron hijos e hijas, tal y como lo hemos leído. Se convirtieron y formaron parte importante en la iglesia del Señor, la iglesia naciente. Ahora bien, amados hermanos, yo solo quiero dejar en su corazón esta enseñanza que pues está en la Biblia. Si usted la quiere recibir, recíbala. Si usted no la quiere recibir, deséchela, en el sentido pues de que el Señor tuvo hermanos por parte de mamá, porque la leyenda, amados hermanos, o el mito de que se promulgó durante muchos años, de que José era un hombre anciano que se casó con María y que él murió, ¿verdad?, después del nacimiento de Jesús. Pues fue una trama que se diseñó con el objeto de perseverar una doctrina que a cierta religión predomina sobre la Virgen María. Nosotros no estamos desacreditando en ningún momento a la Virgen María. Nosotros entendemos de que ella es un ejemplo a seguir, en el sentido de que ella sometió en su voluntad al Señor. Ella dijo, cuando recibió la palabra por boca del ángel Gabriel, de que había sido destinada para hacer el vaso que iba a utilizar el Señor para que su hijo naciera, ella dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí conforme tu palabra. Entonces ella sometió su vida, amados hermanos, sabiendo de que arriesgaba su integridad física, porque al momento de que en el pueblo de Israel se supiera que ella estaba embarazada, corría el peligro de que la mataran, de que la juzgaran por haber profanado su hogar, por haber profanado su familia, por haberla deshonrado. Pero ella entregó su voluntad al Señor, le creyó a Dios y decidió afrontar, amados hermanos, la responsabilidad. Y de igual forma José, el que se convirtió después en su esposo, pues también el Señor le reveló en sueños, él se hizo cargo de Jesús.
lo crió, como le he dicho, le dio todo lo necesario para que él se desarrollara. Obviamente bendecidos por Dios, ¿verdad? Al ver su obediencia y su disposición. Y criaron juntos al Hijo de Dios. Lo protegieron, lo ayudaron, lo alimentaron, lo encaminaron para que él pudiera realizar su ministerio. Entonces, esta enseñanza, amado hermano, no tiene como propósito meditar a nadie. Yo no quiero que usted lo vaya a interpretar de esa manera. Simple y sencillamente estamos enseñando lo que la palabra de Dios establece. Estoy dando los versos, las bases. Usted puede ir, estudiar, reflexionar, profundizar. Y como le repito, si a usted le edifica, pues tómelo. Si usted considera que no, deséchelo, amado hermano. Al final nosotros lo que queremos es hablar de la obra redentora del Señor. Y ya pasando a ello, en el capítulo 5, Jacobo, el hermano del Señor, siervo de Cristo, dice él, se identifica de esa manera cuando inicia su carta, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud, dice su primer verso de la carta. En el capítulo 5 nos habla de unos temas, como le repito, amados hermanos, que el apóstol Pablo mencionó a nivel muy general en su carta a los tesalonicenses. Nosotros lo estuvimos viendo en el capítulo número 3 y el 5, ¿verdad? De las conductas que tanto la iglesia como los creyentes deben de tener durante el tiempo o durante la época en que hay que esperar al Señor. En el capítulo 4, pues él nos está hablando de algunas cosas que hoy no quiero abordar, sino que quiero dirigirme específicamente al capítulo 5, donde él nos habla de una temporada actual. Inicia el capítulo 5 de su carta diciendo: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Quiero hacer una pausa ahí, amados hermanos, antes de seguir, porque cuando usted lee la carta completa, pareciera que Santiago estaba enseñando en una sinagoga o en una parte de la iglesia naciente, mejor dicho. Él estaba enseñando a una congregación, a una iglesia, si usted me permite ese término, a una asamblea, donde llegaban personas de diferentes estratos sociales, y él había observado que al momento que llegaba un rico, pues todas las personas se ponían de pie y le daban los mejores lugares, y a los pobres los apartaban, ¿verdad? Los ponían hasta el rincón, ¿no? Los ponían a las orillas o los ponían en lugares donde aparentemente ellos no molestaran. Pero él viene y empieza a corregir todo ese tipo de conductas, porque él hace ver a lo largo de toda la carta que nosotros hemos sido salvados por la sangre de Jesús, por la sangre de Cristo, y que hemos sido transformados y que hemos sido cambiados. Y entonces aquí les empieza a advertir a los ricos que va a venir un tiempo de juicio, que va a venir un tiempo, amados hermanos, en que lo temporal que este mundo ofrece va a pasar. El apóstol Juan lo menciona en la primera carta que él escribe, y nos deja ver que el mundo y sus deleites pasan, y precisamente Santiago está haciéndole ver a toda la congregación de Israel que hay cosas que van a terminar, y a los ricos empieza a hablarles acerca de la situación que van a afrontar sus bienes, aquello en lo que han puesto su esperanza. ¿Por qué razón? Vamos a ver, porque el Señor Jesús ya había señalado que la vida del hombre no depende de la cantidad de bienes que posea, sino que más bien su vida depende de que haya rendido su voluntad al Señor. El Señor Jesús lo puso en estas palabras: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Mejor sería que ganara su alma y que pierda lo que le da el mundo, ¿verdad? Entonces el alma la guarda uno, la entrega al Señor para que esté guardada, y por eso Jesús exhortó
a que se hicieran riquezas en los cielos, ¿verdad? Que se hicieran unos tesoros en los cielos donde el hollín y la polilla no corrompen, no dañan, sino que causan bienestar, ¿verdad? Entonces, él empieza a escribirles acá y les dice: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Aquellos se ven finamente vestidos y que estén finamente embellecidos, si me permites ese término, realmente la condición espiritual es de podredumbre y de polilla. Dice: el oro, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza, y habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Entonces él señala esta conducta, amados hermanos, porque está llamando al arrepentimiento a aquellos que han administrado mal la riqueza. Uno de los puntos, amados hermanos, que nosotros debemos de entender es que las riquezas, cuando Dios da riquezas, no son para que nosotros de alguna manera egoísta nos quedemos con ellas o simple y llanamente abusemos de los demás porque tenemos riqueza, porque tenemos, si usted me permite, la expresión poderío económico, como es que lo manejan en otras regiones, sino que las riquezas que Dios nos da sean para bendecir a los demás. El Señor no quiere que nosotros seamos pobres, ¿no? Nunca ha sido esa la voluntad de Dios, pero muchas veces nosotros no hemos pasado a tener riqueza porque tenemos un corazón lleno de envidia, un corazón lleno de pecado. Dice en el capítulo 4 de esta misma carta de Santiago, verso 2, dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, amado hermano, nos deja ver que muchas veces el problema es que nuestro corazón está lleno de maldad. Y cuando estamos pidiendo la riqueza, no lo estamos pidiendo para un buen uso, sino para un mal uso. Por eso, también hablando de este mismo tema, el Señor en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero. Como dice un amado hermano que yo conozco, que tengo el privilegio de compartir con él, de tener cierta amistad con él, él dice: el dinero es bendito en la bolsa, pero maldito en el corazón, porque el corazón le pertenece al Señor, amados hermanos. Entonces, cuando nosotros le damos al dinero señorío, ahí es donde viene nuestra debacle. Y por eso es que muchos, perdonen la expresión, amado hermano, no tenemos abundantes riquezas porque nuestro corazón no es recto para con el Señor. Y a los ricos se les está llamando al arrepentimiento, porque aquí usted puede notar que Santiago es un poco duro a la hora de hablar contra ellos, pero no porque desea su mal, sino porque desea su arrepentimiento. Y les dice claramente: ustedes han acumulado oro y plata y andan bien vestidos, pero lamentablemente su conducta ha sido mala, perversa.
¿Por qué? Porque ustedes no le pagan el jornal a sus trabajadores. No se lo pagan íntegro. No se lo pagan como debe ser. Y estos jornaleros han clamado a mí, han clamado al Señor, ¿verdad? Han clamado a Dios. Y ellos, es ese clamor en el que el Señor va a obrar justicia en contra de ustedes por esos actos malvados que han hecho. Porque ustedes se benefician, ustedes se visten bien, ustedes hacen grandes banquetes, ustedes hasta se han engordado, pero condenan y dan muerte al justo y no pagan el jornal. Entonces, amado hermano, este es un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Es un llamado de atención en ambas vías. Para el que tiene la riqueza y que no ha administrado bien, en el sentido pues de que él no paga el jornal correcto de una forma completa, sino que anda viendo de qué manera no les paga lo correcto a los empleados, se los disminuye, se los descuenta, se inventa descuentos, se inventa faltas, los tiene trabajando 12, 14 horas, pero no les paga lo correcto. Eso es motivo, amados hermanos, para que la riqueza se pierda en algún momento, o que sea objeto de un juicio severo cuando el Señor se manifieste, porque hasta ahí va, a ese punto es que va. Yo estoy mencionando esto, amados hermanos, porque precisamente el Señor en este capítulo nos habla de su venida y de las situaciones que nosotros debemos de corregir para que no caigamos en descreto, en pecado, y que seamos no seamos, mejor dicho, tenidos por dignos de alcanzar la misericordia del Señor. Y si usted, amado hermano, no tiene riqueza, si está pasando por alguna situación de apretura, examine su corazón. ¿No será que su corazón está lleno de envidia, está lleno de avaricia, de codicia, ¿verdad? Porque la codicia y la avaricia, el Señor la compara con la idolatría, y eso es pecado. Por lo tanto, como el Señor no comparte su gloria con nadie, como el Señor sí nos ama de verdad, amados hermanos, Él prefiere que nosotros seamos salvos y pobres, pero salvos, que ricos y perdidos. Porque usted no crea que la perdición, amado hermano, es un juego. Hay mucha gente que se ha imaginado que el infierno va a ser un lugar de fiesta, un lugar de pachanga, un lugar donde va a haber perdición, y no es así. El infierno es un lugar de tormento, amados hermanos. Entonces quitémonos esas ideas equivocadas, porque mucha gente que dice, no, yo prefiero ser rico y perdido que pobre y salvo. Y ese pensamiento es precisamente el que debemos de quitar de nuestras vidas. En el verso 7 de este capítulo 5 de la carta dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Miren, aquí habla ya el tema. Y eso es el punto fundamental, amados hermanos, de lo que yo quisiera hablarle, porque yo le mostré que, bueno, si usted quiere recibir esa enseñanza, ¿verdad?, que Jacob, hermano del Señor, que al principio no creía en él, se resistió al ministerio, pensaba que el Señor no estaba equivocado, pero después, conforme el paso del tiempo, se dio cuenta que sí, el ministerio del Señor era genuino, que lo que le estaba predicando era una gran verdad. Vio la manifestación del Espíritu Santo en su vida, el ministerio del Señor, y luego su resurrección, y luego su ascensión, y luego el crecimiento de la iglesia. Pues él está hablando ya también de la venida del Señor. Y entonces, si yo le pudiera poner nombre al tema, le llamaría los testigos de la promesa de la venida del Señor. Porque estaban los 12, como ya lo vimos en el capítulo número 14 del Evangelio de Juan. También está el apóstol Pablo, ahora está Santiago. También está Jacob, que eran hermanos del Señor, que no eran parte ni de los 12 y que también tuvieron parte importante en la iglesia. Entonces son testigos de la venida del Señor, y él lo menciona.
Entonces yo le vuelvo a preguntar, si el Señor no fuera a regresar, si el Señor no fuera a venir, ¿para qué los discípulos, los apóstoles y todo lo iban a mencionar? ¿Y por qué la iglesia siempre ha predicado de la venida del Señor, pero ha llegado un momento en que lo ha dejado de hablar? Y lo ha dejado de hablar porque ha sido como el propósito del enemigo hostigar a la iglesia para que deje de predicar las verdades del evangelio. Y eso es lo que se ha estado haciendo últimamente, ¿no? Primero estuvieron un ataque directo, frontal, donde usted sabía que estaban desacreditando la Biblia, que estaban desacreditando a Jesús, que estuvieron desacreditando a los ministros del evangelio, no solo a los que están en la Biblia, sino a todos aquellos que predican el evangelio. Y usted sabe que hasta sacaron películas que tienen como propósito desvirtuar el ministerio del Señor Jesús y desvirtuar la escritura. El Código Da Vinci es un ejemplo de eso, ¿verdad? Que hasta un libro tuvo, y tuvo también secuelas de películas que dañaron la fe de algunos. Otros que han sacado series en canales aparentemente muy intelectuales donde hablan de los evangelios prohibidos, ¿verdad? Y todo es con el propósito de desvirtuar el ministerio del Señor Jesús, pero usted sabe que son ataques frontales. Pero el enemigo desde hace unos años lo que ha hecho es infiltrar a gente en la iglesia y desacreditar la iglesia desde adentro. Y se ha levantado, amados hermanos, una corriente donde hermanos contra hermanos están peleando por doctrinas, están peleando por puntos de vista, cuando el Señor no nos mandó a nosotros a que peleáramos por puntos de vista, sino que predicáramos la salvación. Entonces incluso la misma iglesia ha sufrido dentro de ella porque hay divisores dentro de la iglesia, y eso es lo que deberíamos de pedirle al Señor, que se terminen esas divisiones, amado, porque nosotros nos debemos de entender que el que nos salvó es el Señor Jesús, y que nosotros estamos llamados a predicar la salvación con urgencia y no estar peleándonos por genealogías, ni por que el nombre se pronuncie así, o porque se pronuncia así, o porque la Biblia debe tener tantos libros, o porque la Biblia debe tener tantos libros, porque al final tenga 6 más o tenga 7 más o no los tenga, el mensaje central es de que Jesús nos salvó, de que el Señor Dios Todopoderoso envió a su Hijo para que nosotros seamos salvos de la condenación eterna, y eso debería ser lo importante, ¿no? Entonces dice aquí, mirad cómo, siguiendo con la lectura, dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, la vuelve a mencionar mi hermano, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, amado hermano, aquí nos invita a que nosotros busquemos en las Escrituras e imitemos la conducta de los hombres de Dios que en las Escrituras se narran. Y, por ejemplo, menciona a los profetas y menciona a Job. Usted sabe que la prueba de Job es una prueba difícil, una prueba dura, hermanos, pero él la soportó porque él esperaba al Señor. De hecho, él es uno de los pregoneros de la venida del Señor en su primera manifestación, porque él dice aquí, yo sé que mi Redentor vive, y aunque me mate, en él espero. Así que él sabía que el Señor venía y que iba a hacer una obra de salvación, y aquí lo menciona. Y entonces, amado hermano, yo entiendo que todos tenemos épocas de sufrimiento.
de dolor en nuestras vidas, tal vez no al punto de Job, pero sí en algunas etapas familiares, económicas, matrimoniales, con los hijos, porque no estamos libres de aflicción, amados hermanos. El Señor nunca nos prometió un jardín de rosas. El Señor mismo dijo en el Evangelio de Juan: en el mundo tendréis aflicción. Él fue bien claro en ese sentido, no nos ha engañado, no nos ha mentido, pero sí nos ha dejado ver de que nosotros no estamos solos, sino que Él está con y por nosotros. Y aquí pues Santiago nos invita a que busquemos en las Escrituras. Pero sobre todo, hermanos míos, dice en el verso 12, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y esto se está refiriendo, amados hermanos, a veces a las conductas que a veces realizan algunas personas, de hacer falsos juramentos. Es decir, dan un juramento, pero no con el propósito de cumplirlo. Y entonces básicamente lo que aquí Santiago nos motiva es de que nosotros tengamos firmeza de carácter. Que si nosotros decimos sí, es porque sí lo vamos a hacer. Y si nosotros decimos no, es porque definitivamente no lo vamos a hacer. Pero no tenemos que andar en una ambigüedad, ni tampoco querer reforzar con un juramento, con un falso juramento, porque nosotros ya sabemos que no lo vamos a hacer. Y solo estamos dando el juramento para que en determinado momento se nos deje en paz, si usted me permite esa expresión, sino que el Señor nos está hablando de que tengamos firmeza de carácter. Luego nos hace una exhortación hacia la oración donde dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Porque la oración, amados hermanos, es otro de los fundamentos o pilares del cristianismo que se está dejando en el olvido. Todos los creyentes debemos orar, sean tiempos buenos o sean tiempos malos, ¿verdad? Porque la oración no es un rito religioso, sino que la oración es comunicación y comunión con Dios nuestro Padre. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces fíjense, hermano, que la instrucción es clara. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos, hágalo saber. Pero hay muchos que se han ido porque dicen: es que yo me enfermé y no me fueron a visitar. Pero si usted no avisa, hermano, sobre todo hay iglesias, pues hay congregaciones, mejor dicho, hay asambleas cuyos miembros son bastantes, ¿verdad? Estamos hablando de 5,000, 6,000 miembros, ¿verdad? Iglesias que son grandes, y a veces tienen iglesias también en la República. Y pues definitivamente el seguimiento a muchos miembros es difícil realizarlo. Bueno, el pastor es pastor de unos 10, 20 miembros, pues él sí lo puede hacer, hermano, porque obviamente va a notar que un miembro frecuente de la congregación no está llegando, entonces si lo conoce va a ir a visitarlo. Pero si usted pertenece a una congregación que es grande, usted lo que debe hacer es mejor avisar, llamar a los ancianos para que los ancianos lleguen. Que el pastor puede y seguramente lo va a visitar, amado hermano, o lo va a llamar para preguntarle cómo está, orar por usted. Pero lo correcto y lo conveniente es que usted llame, que usted se comunique, usted haga saber para que la necesidad que tiene, para que se le pueda asistir adecuadamente. Luego dice aquí, verso 15: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Hay muchos, amados hermanos, que están pasando por procesos de enfermedad que necesitan oración de fe. Es decir, una oración que crea, una oración que vaya acompañada de fe, no una oración religiosa, porque existe la oración religiosa, amados hermanos. Lamento decirle que así es, personas que muchas veces pronuncian palabras bonitas, que las recitan con mucha fluidez, pero es una oración religiosa, ¿verdad? No están esperando que el Señor obre en favor de, lo están haciendo para ser vistos. Esa fue una de las llamadas de atención que el Señor le hizo a los fariseos, que dijo que hacían largas oraciones
y se ponían de pie en lugares y hacían largas oraciones para que todos los vieran. Y esa oración no estaba llegando a ningún lado. O sea, mejor una oración de fe que llegue a los oídos del Señor para que Él obre en favor de alguien que esté enfermo. Yo le invito a que nosotros hagamos oraciones de fe, es decir, oraciones que creen en que Dios va a obrar. Seguramente, amados hermanos, también tenemos que tener nuestro corazón dispuesto a saber de que Dios, como es Dios, es Señor, Él puede obrar como Él quiera. Si Él quiere va a sanar a este enfermo, lo va a levantar, y si Él quiere se lo va a llevar. Pero va a ser la voluntad de Dios, pero que Él, el día que nos llame a su presencia y nos diga si oramos con fe, o mejor dicho, cuando Él nos juzgue y nos esté diciendo, yo sé que orabas con fe, por lo menos que nos diga eso, no que nos diga, yo sé que orabas, pero religiosamente, porque eso va a ser muy triste, amados hermanos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, nos habla de la administración. Es importante que los cristianos practiquemos la administración. Es que yo no tengo que ir a desnudar mi vida ante un hombre que es más pecador que yo, dicen algunos. Pero en primer lugar no lo está haciendo delante de ningún hombre. Aunque Dios utiliza a un hombre, no lo está haciendo delante de ningún hombre, lo está haciendo delante de una autoridad delegada por Dios. Por lo tanto, usted debe informarse en su congregación quién es el anciano o la persona que ha sido delegada y que seguramente tiene que cumplir con ciertos requisitos para poder ministrar adecuadamente a las personas y que reciban la bendición de la ministración, ¿verdad? Ese es un consejo que le doy. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces vuelve a enfatizar, amados hermanos, la importancia de la oración. Nos deja ver que también los hombres de Dios tuvieron sus fallas. Y menciona a Elías. Y esto no es un pretexto, amado hermano. Yo no estoy dando ningún pretexto, ninguna excusa para que usted diga, ya ve que los hombres de Dios también pecaban, y por qué yo no voy a pecar. No, usted debe de luchar contra el pecado, como todos nosotros debemos de luchar contra el pecado para agradar a Dios todos los días, pero entender que aunque Elías era débil, lo que nos quiere decir es que Elías era débil, cuando él oró, el Señor lo escuchó. Escuchó el fervor y la fe con la que él oraba, y el cielo fue cerrado. Y cuando él volvió a orar, el cielo fue abierto. Y nosotros, mediante la oración con sometimiento al Señor, no ordenándole, amados hermanos, sino suplicándole, la oración no basada en nuestros méritos, sino en nuestras obras, sino en la obra redentora de Cristo Jesús, vamos a alcanzar esos milagros que necesitamos, pero humillándonos. Porque Elías se humilló delante de Dios. Elías se humilló. Y nosotros debemos de humillarnos también. No ser altivos, no ser altaneros, no ser orgullosos, no ser vanidosos, no pensar que nosotros somos más que Dios, sino que al contrario es Dios, el Señor de todas las cosas. Y entonces vamos a recibir bendición. Y saber que nosotros debemos de llamar al arrepentimiento. Santiago termina esa parte porque toda la carta tiene como propósito exhortar al arrepentimiento de muchas conductas que no están correctas, pero que es importante que todos corrijan para que todos se salven y que todos alcancen el perdón de Dios. Así que, amados hermanos, espero que esta noche, esta reflexión que hemos hecho en la Escritura nos ayude a que nosotros afirmemos nuestros pasos
en los caminos del Señor. Yo le invito nuevamente a que si usted tiene alguna necesidad o petición de oración, pueda comunicarse en horario hábil a los teléfonos de la radio 2437-5959, o bien nos puede dejar un mensaje de texto o a través de la aplicación WhatsApp al 4709-3785 para que gustosamente oremos por ella. Si este programa, amados hermanos, el programa de la franja de la noche que se llama Mi alma tiene sed de Dios, es de bendición y edificación para su vida, también déjenos un mensaje. Gracias a Dios tenemos la oportunidad, varios hermanos, de participar aquí, pero lo que queremos es saber si estamos edificando su vida. Déjenos saber al 4709-3785. Mientras tanto, que el Señor le bendiga, que pase una excelente noche, y si el Señor lo permite, en otra oportunidad estaremos compartiendo nuevamente con usted la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.